arribo de los jugadores faltantes a la selección boliviana de fútbol? Bueno, el primero en llegar en este tiempo será Gabriel Villamil, el domingo a las 12:30. Luego, ese mismo día, el domingo 22, en horas de la noche, será el segundo Morales. ¡Epa! Efraín Morales. Los colegas van a estar todo el día en el aeropuerto el domingo, Alberto. Exactamente. Después, Yomar Rocha también va a hacer su arribo. Con Roberto Carlos Fernández. Con Roberto Carlos Fernández el 23. El lunes 23 van a hacer su incorporación y quedaría pendiente lo de Terceros y Paniagua. Creo que de Terceros tendría que adelantarse para el sábado, para el domingo, ¿no es cierto? De manera que pueda tener todo el tiempo. Para mí, Terceros es pieza clave en el 11 titular. Claro, es en este momento, y tras la salida y la ausencia, que ya conocemos todos, de Ramiro Vaca, Alberto, el mejor jugador de la selección boliviana de fútbol es Miguel Terceros. Sin duda alguna, ha repuntado absolutamente, y eso le permitió ¿quién le dio la oportunidad de todo ello? Óscar Villegas y la selección boliviana de fútbol. Después de que en el Santos le dijeron, bueno, estás con el Santos, sí, pero te vamos a ceder a préstamo. Se fue a un equipo de segunda división y rindió de sobremanera Terceros. Tanto es así, Alberto, que su equipo dijo, no, tienes que volver al primer equipo. Y ya no estaba trabajando con la reserva, con el equipo preprofesional. Se integró al plantel profesional, pero claro, ahí está Neymar, hay otro jugador que también está, y Terceros es el tercero, pues. Sí, en todo caso, hay algo que puede, digamos, distraer la parte mental de Terceros, porque Santos ciertamente quiere sacar rédito de una posible venta de Terceros a otro plantel, ¿no es cierto? Y le está metiendo presión, yo creo, a partir de que ha instruido de que su técnico no lo ponga en el 11 titular, que no lo muestre, para que el jugador también se sienta presionado y coadyuve y viabilice, ¿no es cierto?, una futura venta y que Santos saque rédito de todo aquello. Pero, insisto, todo esto puede perjudicar en lo mental a Terceros. Esperemos estar equivocados y que nada afecte y que Terceros llegue en su mejor versión al equipo nacional. ¿Te acuerdas de Rubén Cordano, Alberto? Sí. Era guardameta en el conjunto de Bolívar, borrado, todo eso, ¿no? Bueno, en Blooming, cuando estaba Rubén Cordano en el conjunto de Blooming, le quedaban 6 meses de contrato a Rubén Cordano. Rubén Cordano se resistió a arreglar una continuidad con el conjunto celeste. Su entrenador y su presidente lo bajaron al plantel de reserva. Lo borraron. Estás hablando del equipo celeste de Santa Cruz. De Blooming. Claro. Lo borraron a Rubén Cordano. Lo borraron. Pasó el tiempo, ya fue jugador libre, no tenía ritmo de competencia, y apareció Always Ready, que compró precisamente la ficha de este jugador. No le dio un solo centavo a la gente de Blooming. Y bueno, como Bolívar necesitaba un guardameta, inmediatamente le dice a Always, te acabas de comprar a un guardameta, se durmieron, nosotros lo queremos. Agarra a Always Ready y se lo vende mucho más caro al conjunto de Bolívar. Gran negociación de Always Ready, pero lo que no se hace, Alberto, es dejarlo sentado en el banco de suplentes. Por ejemplo, en Die Strongest, cuando se va Alejandro Chumacero, querían renovarle el contrato para que le deje un buen ingreso al conjunto de Die Strongest. Chumacero no quiso. Y hasta el día de hoy, por eso que los dirigentes y la hinchada no olvida. Pero no por ello, el cuerpo técnico o la dirigencia lo mandó a entrenar con la reserva. Son cosas que no se hacen y es la misma presión que está sintiendo en este momento Miguel Terceros. Por eso decimos, esperemos que nada de esto afecte en el rendimiento de Terceros. Enseguida continuamos con más. Somos los dueños de la pelota. Estamos a través de Radio La Cruz del Sur 95.2. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te perdés, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro.
amigo, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho. Ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Conéctate a la velocidad que necesitas. En Sirio Telecomunicaciones te ofrecemos planes de internet de alta velocidad con precios accesibles para que navegues, estudies, trabajes y disfrutes sin interrupciones. Visítanos en Miraflores, Avenida Buche, esquina Guatemala, número 1180. Llámanos al 720-97-769 o 720-09-793. Sirio Telecomunicaciones, el internet que une tu familia. Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sirio Telecomunicaciones. ¡No escuché la campana! Porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Borelli Viterito. 706-99-271. Escuché la campana. Un round más. Los dueños de la pelota. 12 del mediodía con 26 minutos, la salida de Villegas, estamos hablando de Eduardo, por supuesto generó muchos comentarios. Ayer mucha gente quedó sorprendida ante la determinación de la dirigencia de la institución atigrada, ante esa determinación. Más adelante estaremos hablando precisamente sobre esto que ya es algo recurrente en el fútbol boliviano, ¿no es cierto? 6 entrenadores fueron desafectados en el fútbol boliviano. Y ni siquiera ha comenzado el campeonato oficial. Simplemente hemos jugado el amistoso, el torneo de verano, el de los perdedores, el del repechaje, y prácticamente son 6 los estrategas que ya no están más en sus clubes. Pero no te preocupes, Alberto, porque esto es como la calecita, como el carrusel. En menos de un mes o antes de que arranque el campeonato, o quizás hasta la segunda fecha, estos entrenadores ya van a dirigir en otro equipo del fútbol boliviano. Sí, pero no me preocupa eso, me preocupa de que no se apuesta a procesos, a proyectos, a planes. Pero es que los mismos dirigentes, Alberto, quitaron esta normativa. Yo recuerdo que los entrenadores no podían dirigir solamente podían dirigir en 2 temporadas en el fútbol boliviano. Ahora, en la próxima reunión de Consejo Superior, que exista pues un dirigente valiente que diga: señores, son los mismos entrenadores que están rotando en el fútbol boliviano. Bueno, apliquemos la normativa que de hoy en adelante el entrenador boliviano puede dirigir solamente en una temporada. No lo van a hacer, Neto, no lo van a hacer. Esto, Alberto, obligaría incluso al profesional que si ya se ha quemado en algún equipo, se puede todavía capacitar. No lo van a hacer. Sigan estudiando. No lo van a hacer, porque están acostumbrados a ese juego y con eso están dañando al fútbol boliviano. Bueno, más adelante vamos a entrar en el análisis de lo que sucedió en torno de Eduardo Villegas. Este es el momento para homenajear a otro grande, los dueños de la pelota, y un sorbito de inmortalidad. Carlos Fernando Borja. Pichicho Borja. El Pichicho, ¿no? El gran capitán de todos los tiempos en Bolívar, y no solamente en Bolívar, sino también fue el capitán ante la lesión de Marco Antonio Echeverry con la selección en 1994, el capitán del Mundial. Aquí está un sorbito de inmortalidad junto a los dueños de la pelota. Un sorbito de inmortalidad para conocer a nuestras leyendas del deporte nacional. Un sorbito de inmortalidad. Carlos Fernando Borja, ex capitán, aficionado al fútbol, ingeniero y leyenda viva del Club Bolívar. El capitán de capitanes compartió con 5 generaciones de futbolistas, nutriéndose de lo mejor de los grandes exponentes del balompié. Su buen temperamento y su nunca claudicar se sumaron al conjunto de cualidades físicas y técnicas que le dieron un lugar de privilegio en la historia del fútbol boliviano. Mi papá era hincha de Wilstermann y a mí me gustaba el fútbol, pero no pensaba ni remotamente en dedicarme a él,
porque en mi casa el requisito principal era estudiar y salir profesional. Mis padres me mandaron a estudiar a Argentina un año y después regresé a Bolivia para salir bachiller en Cochabamba. Sin embargo, ese mismo año se clausuró la universidad. En ese periodo mi padre le comentó al entonces presidente del Club Litoral que yo tenía condiciones para el fútbol. Al poco tiempo me invitaron a jugar y me ofrecieron un sueldo. Tenía 16 años. Del Litoral pasé a Bolívar. Carlos Fernando Borja nació en Cochabamba el 25 de diciembre de 1960, capitán del Club Bolívar durante 17 años, campeón nacional con Bolívar en 12 ocasiones, capitán de la selección boliviana que llegó al Mundial Estados Unidos 1994. 2 décadas de destacada carrera futbolística entre 1977 y 1997. Carlos Fernando El Pichicho Borja. Un sorbito de inmortalidad para conocer a nuestras leyendas del deporte nacional. Un sorbito de inmortalidad. Ahí estaba este sector, ahora en homenaje a Carlos Fernando Borja Bolívar. Ese es su segundo apellido, ¿no? Sí, qué casualidad, ¿no, Alberto? Y jugó en Bolívar, el único equipo en el que militó de manera profesional. Claro que comenzó en Litoral de Cochabamba, como decía la nota, pero en el fútbol profesional, en Bolívar y en la selección. Y nada más, mi vecino, Carlos Fernando Borja. Sí. Sí, cuando llegó, se quedó por mucho tiempo con su tía Blanca Bolívar, ahí en la zona de Llojeta, y en alguna oportunidad, cuando se estaba jugando el Mundial, mira cuánto pasó el tiempo, el 2022, tuve la oportunidad de trabajar con él, hicimos un programa juntos para el Mundial, y él me comentaba que antes de jugar un partido de fútbol profesional, se iba a la cancha, Alberto, en la mañana, jugaba 2 o 3 partidos, pichangueaba con los compañeros, ¿no? Y después iba a jugar un partido con el Bolívar, cosa que ahora está obviamente prohibido. Pero a él nadie le dijo, nunca nadie le dijo, Alberto, que no podía jugar otro partido o no podía ir a jugar a otros lugares que no sea su equipo profesional. No lo habían instruido de esa manera y él no lo sabía hasta que se entró su entrenador y le dijo: es la última vez que juegas partidos previos a un partido profesional. Las historias de Carlos Fernando Borja. Hacemos una pausa y luego estaremos con el profesor Félix Verdeja. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. ¡No escuché la campana! Porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Porelli Viterito. 706-99-271. Escuché la campana. Un round más. El día de la elección, las juradas y los jurados electorales preparan las mesas de sufragio desde las 6 de la mañana. La ciudadanía puede votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Presenta tu cédula de identidad vigente. Recibirás 2 papeletas de votación. La papeleta gris para elegir autoridades departamentales. En 8 departamentos tiene 3 franjas y en Beni tiene 4. La papeleta café para elegir autoridades municipales. Solo en la región del Gran Chaco recibirás una papeleta adicional de color verde para elegir autoridades regionales. En Yacuiba tiene 3 franjas y en Villamontes y Caraparí tiene 4. Vota temprano para conocer los resultados electorales preliminares de forma oportuna, garantizando transparencia. Órgano Electoral Plurinacional. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te pedé, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro. Si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho. Ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular.
En Energym Megacenter disfruta de más de sauna. Invita a un amigo y si se inscribe, te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. Los dueños de la pelota. 12 del mediodía con 34 minutos con Samsung. Únete a los hinchas incondicionales de la Verde. Registra la compra de cualquier producto Samsung en promoción en su página web y participa automáticamente por más de cientos de premios para hinchas incondicionales. Además, podrás ganar uno de las 7 viajes dobles para vivir la Copa, 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final como un verdadero hincha incondicional. Participa ahora y vive la Copa con Samsung. Más información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. 12:35, estamos en comunicación aquí en Los Dueños de la Pelota con el profesor Félix Verdeja, director técnico nacional. Profesor, le saluda Alberto Funes, muy buenas tardes. Alberto, un fuerte abrazo. Profesor, nos comunicamos con usted para hablar de una coyuntura. 6 técnicos han sido despedidos y ni siquiera el torneo nacional ha comenzado de manera oficial. Los dirigentes han decidido alejar a sus entrenadores para contratar otro. ¿Cómo ve esta realidad en el fútbol boliviano? Bueno, es una realidad permanente, pues, o sea, yo creo que un tiempo a esta parte, generalmente los directores técnicos han hecho trabajos cortos, ¿no? El caso de Eduardo, por ejemplo, que viene arrastrando un buen tiempo en que puede agarrar la continuidad que él tenía, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho en el estadio, lo que ha hecho en el túnel ha sido fundamental en un trabajo muy bien elaborado, pero definitivamente los resultados son los que mandan en algún aspecto. Ese tipo de cosas son las que están afectando a los entrenadores. No es firma un contrato, pero dentro del contrato existe también una restricción, ¿no? Que puede ser por resultados o por otro tipo de situaciones. Ahora, ¿en qué ayuda todo esto al fútbol boliviano? Porque se habla de procesos que en todo caso vendrían bien para mejorar la jerarquía del fútbol nacional, profesor. Bueno, yo creo que el tema está más allá de los procesos, ¿no? Yo creo que casi todos los equipos tienen urgencia de resultados, ¿no? Y principalmente los dirigentes hacen su inversión en base a esos tipos de resultados, ¿no? Entonces, eso es lo que le está obligando, ¿no? La necesidad de resultados, de conseguir torneos internacionales, porque realmente la solvencia económica de los clubes no es ni siquiera la básica, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones hace también que ellos tomen esto, ¿no? Este tipo de decisiones, ¿no? Pero cambiar de entrenadores es la mejor solución, profesor. Yo creo que es más fácil cambiar a uno que a 22, ¿no? Entonces, ese siempre ha sido el formato, ¿no? En muchos casos, inclusive hemos tenido que han dicho, bueno, que el público, que la hinchada pedía el cambio. Entonces son cosas que a veces no son coherentes dentro de lo que se quiere hacer. Te reitero, ¿no? El fútbol de resultados, los entrenadores entran con su maleta en la mano porque saben que en cualquier momento se pueden ir, ¿no? Y yo creo que el tema de la parte laboral es fundamental, entonces depende de cómo hagan sus contratos ellos, y si hacen un contrato que les asegure, entonces definitivamente van a ser sostenibles, ¿no? Pero si no hacen contratos sostenibles, entonces es difícil, ¿no? Tenemos que entender claramente que un contrato lo hace entre un empleado y un empleador. Entonces son contratos personalizados, ¿no? Entonces nadie obliga a firmar contratos en el caso de un entrenador, y yo creo que eso es lo que está pasando en este tiempo, ¿no? El profesor Verdeja, muy buenas tardes. Álvaro Andrés Funes le saluda, gracias por estar con los dueños de la pelota. Es cierto, es más fácil cambiar la cabeza de un entrenador, que no solamente es un entrenador, no es todo su cuerpo técnico, al final deben ser, y no pasan más de las 5 o 6 personas, que cambiarla de todo un plantel. Ahora bien, en algún momento de la historia, Favol se hacía cargo, defendía los intereses de los jugadores, y también lo estaba haciendo de alguna u otra manera de los entrenadores, de los estrategas. Cuando los entrenadores del exterior llegan al país, los sacan, meten demandas inmediatamente ante la FIFA y se hacen pagar cualquier cantidad de dinero.
¿quién defiende hoy por hoy al profesional boliviano? Bueno, el tema, por ejemplo, en el tema de los entrenadores, particularmente es un contrato. Entonces la FIFA establece que se hagan contratos. Entonces, y también, si tú revisas, antes solamente tenían un contrato visible los jugadores, ahora lo tienen los entrenadores más. Entonces yo creo que definitivamente está en el acuerdo, ¿no? Yo creo que cada entrenador sabe exactamente qué es lo que va a hacer. En el tema de los entrenadores extranjeros tienen mucha más facilidad de acceder a la FIFA. Y es en ese sentido que casi todos los juicios, todos los problemas que han tenido los clubes están más relacionados con entrenadores extranjeros que entrenadores del lugar, ¿no? Ahora, profesor, usted que conoce mucho del tema, ¿cuánto tiempo necesita un director técnico para meter en el equipo su idea futbolística? ¿De qué tiempo se requiere? Bueno, generalmente son 6 meses, 6, 5 meses, es largo, no es fácil. Y peor si cambias muchos jugadores, ¿no? En cambio, si tú dejas una base, definitivamente esa base te sostiene, y sobre la base que tú tienes, entonces tienes que tener de repente jugadores que se adecúen a la propuesta futbolística, ¿no? En el caso de Stronger creo que han habido muchos cambios, definitivamente es empezar de nuevo, ¿no? Ahora, yo te doy ese plazo, pero definitivamente algunas veces se puede empezar más rápido, o sea, el equipo puede funcionar más rápido, pero generalmente es función de que busques jugadores que se adecúen al modelo de juego que tú tienes, pero generalmente eso no ocurre, ¿no? Porque no puedes encontrar jugadores que se adecúen a tu modelo, y bueno, encuentras y vas viendo lo que tienes, ¿no? Y en este tiempo generalmente el club te provee de jugadores, ¿no? El técnico simplemente en base a lo que tiene y en todos los potenciales y tratar de armar un modelo de juego en base a las capacidades de los jugadores, ¿no? Ahora, por ejemplo, Thiago Leitao tendrá con Independiente apenas 15 días, ¿no es cierto?, para el arranque del campeonato. No sé qué podrá hacer en 15 días cuando usted habla de 6 meses. Lo de el nuevo técnico de Die Strongest, que todavía no ha sido designado, igual va a tener el mismo problema. Además, Independiente, volviendo a lo de Inde, debe jugar Copa Sudamericana, es decir, tenemos que estar listos para un papelón de este plantel en el torneo internacional, profe. Bueno, más que el papelón, ¿no? Es una realidad, está dentro del fútbol. Y si tú te fijas, por ejemplo, Gallardo en River ha sido cesado, que hay un convenio para que él se vaya, pero definitivamente han sido resultados. Entonces, eso es lo que marca un poco el tema, ¿no? Ahora, los clubes invierten su dinero y ponen gran parte del dinero en la confianza del entrenador, porque el entrenador aprueba a los jugadores, ¿no? Entonces yo creo que ese tema tiene que ser de consideración de ambos lados, ¿no? Porque si yo vengo a este club, entonces digo, no quiero este, y quiero estos jugadores, porque eso es lo que yo tengo que proponer. Entonces esa propuesta definitivamente va a ser más inversión. Si tenía 1 millón, por ejemplo, para mi presupuesto, seguramente subirá pues a 1,5 millones, 1,200,000. Entonces son análisis que el club tiene que hacerlo. Pero ya te vuelvo a decir, ¿no? O sea, el tema de los clubes es que está peleando, está buscando, está apostando a jugadores nuevos, a traer jugadores para que puedan reforzar su equipo con el objetivo de conseguir por lo menos un torneo internacional que por lo menos les equilibre un poco el gasto, ¿no? Porque está complicado definitivamente, ¿no? Y los que pagan el paso en algunos casos son los entrenadores, porque si no existen los resultados en los tiempos adecuados, entonces definitivamente uno tiene que estar con su maleta y bueno, ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Una manera de blindar a los entrenadores, profesor Verdeja, sería modificar de alguna manera el reglamento de campeonato para que, por ejemplo, no sé, un entrenador solamente pueda dirigir en un club en toda una temporada. Así de esa manera también lo tendrán que pensar mejor los dirigentes, porque se habla mucho de ese carrusel, de esa ruleta. Hoy un entrenador está en este equipo, mañana va a aparecer en otro equipo, de acuerdo a la normativa que tiene que le dan la venia precisamente esto, y después, si es que no puede dirigir, va a ser el ayudante de campo o va a estar dirigiendo detrás de las tribunas, por ejemplo. Bueno, el tema está en esto, ¿no? En que cada quien tiene que cuidar sus intereses, ¿no? Antes que sean contratos de 1 año, y definitivamente la carga, digamos, de
de pagos que se tenían que hacer era muy largo. Entonces hace un par de años se ha establecido que los contratos pueden ser de 6 meses. Entonces casi todos firman por 6 meses. ¿Y qué más se ha abierto? Se ha abierto la posibilidad que tú puedes trabajar en 2 clubes durante un mismo año. Ahora, en muchos casos, por ejemplo, los torneos duran 6 meses y el otro torneo otros 6 meses. Se adecúa a lo que tú pretendes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, lo que nosotros tenemos que poner en la balanza son 2, ¿no? La primera es los clubes, los que ponen la plata, pues no tienen la capacidad. Y en segundo lugar, los técnicos cuando van a hacer un contrato, generalmente están sujetos ya no a la prioridad que tiene él, profesional, sino también adecuarse a esta realidad. Por eso seguramente se aceptan este tipo de contratos cortos y bueno, no, al final el que llega pagando las consecuencias es el entrenador, porque no termina de hacer su trabajo, o en estos casos salen muy rápido del equipo, y bueno, hay que volver a empezar, particularmente en el caso de los clubes y también los entrenadores, esperar seguramente que pase un periodo para poder allegarse a algún club. Profesor, le agradecemos por su tiempo y sus conceptos. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Ahí estaba el profesor Félix Verdeja. Por lo que nos acaba de afirmar, esto se va a venir repitiendo permanentemente en el fútbol boliviano, Neto. Ocurre en el exterior, sí, pero con mayor acentuación en nuestro fútbol. No ha comenzado el torneo oficial y ya son 6 que se han ido. Y pueden ser más, 7, 8, 9, y a nadie le tiene que extrañar. Aquí hay desesperación, como dice don Félix Verdeja, de dirigentes que quieren llegar a un torneo internacional y no les interesa nada más. Al demonio, al tacho, este tema de, digamos, pensar en procesos. No piensan en que un trabajo a largo plazo les puede traer otros beneficios, ¿no es cierto? De ser campeones permanentemente, ni siquiera solo clasificar a un torneo internacional, sino de ser campeones del fútbol boliviano. No, Alberto, para nada. Yo nunca he escuchado en el fútbol boliviano, Alberto, en estos casi 20 años que tengo, hablar, por ejemplo, de una idea sólida de juego. Es decir, el entrenador que llegue de turno a cualquier institución viene con su idea plasmada, viene con sus jugadores armados, a veces llegan a equipos obviamente armados, pero no dice, mi sistema de juego es este 4-3-3, la institución te estoy hablando, yo quiero que mi equipo juegue de esta manera, 4-3-3, bueno, ahora sí que lleguen los folders, llegan 1000 folders, Alberto, de entrenadores, pero que este entrenador se adapte a lo que el club quiere. ¿Tú has escuchado algo de eso antes? No hay planes, pues, en ese sentido. No hay, ¿no? Lamentablemente, y por eso digo, todo esto lamentablemente se va a seguir repitiendo en nuestro fútbol, y nuestro fútbol va a estar así como está. Un fútbol lamentablemente mediocre. Claro. Que a nivel internacional no compite definitivamente. Simplemente se clasifican, participan y fuera de Sudamericana o de Copa Libertadores de América. Porque si la institución tuviera, Alberto, esa idea, puede planificar no solamente el trabajo con la profesional, con la preprofesional, con la sub-15, con la sub-17, la misma idea, que se hable del mismo idioma, pero todos. Lamentablemente no existe eso en nuestro país. 12:48, enseguida la recta final. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te pedé, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y registra
Regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Conéctate a la velocidad que necesitas. En Sirio Telecomunicaciones te ofrecemos planes de internet de alta velocidad con precios accesibles para que navegues, estudies, trabajes y disfrutes sin interrupciones. Visítanos en Miraflores, Avenida Buche, esquina Guatemala, número 1180. Llámanos al 720-97-769 o 720-09-793. Sirio Telecomunicaciones, el internet que une tu familia. Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sirio Telecomunicaciones. Los dueños de la pelota. Recta final de la presente edición de Los Dueños de la Pelota. Hoy se va a realizar el sorteo de Copa Libertadores y Copa Sudamericana a las 19 horario boliviano. Bolívar, Always Ready, Independiente y Blooming ya van a conocer a sus rivales en fase de grupos. Exactamente, y de esa manera obviamente ya van a poder pensar y realizar la logística correspondiente para viajar a cada uno de los países y ciudades donde les toque jugar precisamente. Torneo repechaje, se han cambiado algunos horarios y fechas. El viernes 20 de marzo se mantiene GB San José y Blooming a las 20 horas, mañana. Sí. El martes 24, y aquí está la noticia, jugará Die Strongest, ya no el sábado. El sábado estaba programado para las 16 horas, pero debido a una instrucción del Tribunal Electoral por las elecciones se suspende ese partido para el martes 24 a las 20:30 en el Estadio Hernando Siles. Y también el partido entre Blooming GB San José, partido de vuelta, sufre cambio de horario. El martes 24 a las 18:30 estaba programado para las 19 horas. A las 18:30 ese compromiso y a las 20:30 Die Strongest Totora Real Oruro. Esas son las variantes en cuanto al torneo repechaje. Hablemos un poquito de la Champions League de Alberto Funes, que ya conoce a sus rivales tras los resultados que se conocieron precisamente en la jornada pasada. Vamos a ir a continuación con el informe de Ignacio Nacho Laurel y tú prácticamente vas a poder enterarte de cada uno de los resultados que precisamente se dieron en la jornada pasada. De las llaves, ¿no es cierto? Ya en cuartos de final. Resultados de Champions League. Vaya festival de goles vivimos este miércoles en la Champions League. El Barcelona dio un auténtico recital ofensivo al aplastar 7-2 al Newcastle, cerrando un global de 8-3. Mientras que Liverpool hizo pesar la mística de Anfield con un contundente 4-0 para remontar su serie ante el Galatasaray, 4-1 en el global. Por su parte, el Tottenham logró una victoria de orgullo por 3-2 ante el Atlético de Madrid, aunque no fue suficiente para evitar la clasificación de los colchoneros, quienes avanzaron con un global de 7-5. Finalmente, el Bayern Múnich no tuvo piedad y volvió a golear, esta vez 4-1 al Atalanta, firmando un escandaloso 10-2 en el marcador total, que lo ratifica como el rival a batir en la siguiente fase. Los dueños de la pelota. Atención que así se van a jugar los partidos de cuartos de final. Martes 7 de abril, Real Madrid, Bayern de Múnich. Bueno, esa es una llave, Real Madrid, Bayern de Múnich. Y ese mismo día, el Sporting de Lisboa estará enfrentando al Arsenal de Inglaterra. Otro partidazo, Sporting frente a Arsenal. El día miércoles, Barcelona ante Atlético de Madrid, el equipo de Cholo Simeone. Choque de españoles. Sí, se dio. Y finalmente, el Paris Saint-Germain se va a enfrentar al Liverpool. Bueno, los 4 encuentros en cuartos de final de la Champions League que llega precisamente a la recta final. Pero vamos a tener que esperar más o menos un mes, Alberto. Esto es el 7 de abril recién, ¿eh? Así es. Bueno, los bombos para la Copa Sudamericana, los bolivianos aparecen en el bombo número... En el 3 y 4 de la Copa Libertadores, ¿verdad? Sí, 3 y 4. Sí, ahí está Bolívar. Bombo número 3, Audax Italiano, Blooming, Puerto Cabello, Boston River, Montevideo,
Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero y Macará. En el bombo 3 están los dos bolivianos en Copa Sudamericana, donde en el bombo 1 hay equipos tremendos: River, Atlético Mineiro, San Pablo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali. En Copa Libertadores estos son los bombos. Exactamente, Pedro Alberto Funes. En el bombo número 1 están todos los equipos campeones y de acuerdo al último ranking FIFA, Alberto, están los mejores planteles de Sudamérica. Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol, Nacional del Uruguay, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Fluminense e Independiente del Valle. ¿Qué equipo de esos te gustaría que llegue a La Paz? Porque tienen que llegar dos de los equipos, Alberto, van a llegar a La Paz y a la Ciudad del Alto. Exactamente, me gustaría Independiente del Valle. No. Me gustaría Independiente del Pero Valle. Alberto, que llegue Boca Juniors, se va a llenar pues. Por eso, pero ya hemos visto Boca, a Independiente no. Liga Deportiva, a ver si viene, mira, nos va a venir a hacer el partido. Tú dices. A La Paz, claro. Bueno, en el bombo 2 está Bolívar, en el bombo 3 está Always Ready, y bueno, en el bombo 4 están equipos con menos quilates, ¿no es cierto? Hoy todos los detalles desde las 19, la Conmebol va a estar transmitiendo esto de el sorteo para la fase de grupos, tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana. También lo vamos a transmitir nosotros en nuestra página de Dueños de la Pelota Bolivia, Pedro Alberto Funes, y en el TikTok con Álvaro Andrés Funes. ¿En el Facebook? Sí, en nuestra página de Facebook lo vamos a transmitir. Ah, perfecto, muy bien, estaremos atentos. Gracias, Neto, hasta el día de mañana, 9 en punto, nos reencontramos. Lo último que hizo Liverpool, publicó otra foto del salario de Uyuni, nos apoyan para el repechaje, dice. Qué lindo los de Liverpool, algo tendrán con Uyuni. Volvemos mañana a las 9 y a las 12 del mediodía. A continuación se vienen las noticias en Radio La Cruz del Sur. Gracias, buen provecho, permiso. El día de la elección, las juradas y los jurados electorales preparan las mesas de sufragio desde las 6 de la mañana. La ciudadanía